Hola a todos y todas. Una vez más nos volvemos a encontrar en las pantallas, a través de ellas, con nuestro querido colectivo de Artes y Humanidades Filopoiesis, que hemos decidido, ¿cierto?, retomar con este encuentro una forma que nació de conversar, de reflexionar, de promover las artes, las humanidades en contexto de pandemia, ¿cierto? Porque estamos conmemorando, estamos celebrando también nuestros 5 años. Hemos cumplido ya 5 años como colectivo desde que surge esta idea en el año 2020 y por lo tanto les invitamos a quien vea este video, les invitamos a que revisen nuestro sitio web, revisen nuestras redes De sociales mi en conexión. Instagram, en Facebook también, No para me que vean escucho. el recorrido. Hemos publicado, ya podemos decir, cientos de entradas en nuestro blog. Hemos publicado también un ejemplar, un número de una revista Filopoiesis, que también tiene ahí su edición, su diseño publicada en la web. Y además tenemos cuenta en Scribd, donde van a poder encontrar algunos libros a disposición completamente gratis, ¿cierto? De algunos de nuestros autores o autoras. Y en lo que refiere al día de hoy, entonces, la idea es encontrarnos en este espacio nuevamente virtual que une distintos territorios y así con ello también distintas culturas, distintas personas. Por ejemplo, yo me conecto desde España y estoy con muchas ganas siempre de poder verles y compartir con quienes están allá en Chile. Para comenzar, el día de hoy, ¿cierto? Quería solamente invitar a la reflexión en torno a un tema que sabemos que ha generado distintos tipos de ruidos, distintos tipos de reflexiones, y es esta masificación que tuvo desde el año 2022 con la empresa OpenAI y ChatGPT, propiamente tal el software. La inteligencia, la inteligencia artificial irrumpió nuestras vidas como pocas veces antes lo había logrado algún desarrollo de software de este tipo, ¿cierto? De herramienta digital que estuviera disponible gratuitamente para todas las personas. Independiente que sabemos que es una empresa y que tiene su cuenta también pagada, pero la versión gratuita generó que aquellos desarrollos de inteligencia artificial que estaban relegados al ámbito de la informática e ingeniería, ¿cierto? Por décadas, eh, pudiera estar al alcance de todos y todas. Y eso también ha generado distintos tipos de impactos y de efectos hoy en día. Entonces, hemos visto cómo la inteligencia artificial generativa ha entrado no solo en el ámbito de la computación y la informática, sino que ha entrado en todas las disciplinas, en todas en las áreas educativas, en el sector de salud, en el sector de marketing, en el ámbito político, en todos los espacios habidos y por haber está, también en las artes, también en las humanidades. Yo en lo personal, por mi formación, por mis opciones también que he tomado a lo largo de la vida, lo digital no es algo que me genere cierto repudio, rechazo o prohibición, pero sí mucho pensamiento crítico respecto al cómo hacer uso de estas tecnologías y qué impacto están teniendo en nosotros. En ese sentido, solo quería hacer la invitación de que la inteligencia artificial eh, nos, nos abre a una era, como en su minuto lo hizo Internet y después lo hizo, ¿cierto?, el famoso buscador Google, que generó hitos importantes en el cambio del uso de las tecnologías, que la inteligencia artificial no nos vuelva menos humanos al momento de vincularnos. Porque pareciera que bastaría crear un asistente virtual 24/7
insertarlo en el ámbito educativo y al parecer ya el profesor y la profesora no tienen mucho más que enseñar, porque está todo ahí y se puede personalizar y se puede volver y programar inclusivo, ¿cierto? Que atienda todas las diversidades, que te responda en texto, que te responda mediante audio, que te genere imagen, que te genere videos. Y por lo tanto, hay ahí también un desafío fundamental que es cómo entender que esta herramienta es eso, una herramienta entre miles más que existen y que el objetivo que nosotros le coloquemos al uso de la inteligencia artificial es lo que debe primar. Existen las artes digitales mucho antes que esto, las humanidades digitales mucho antes que esto, ¿cierto? Existe el uso de lo digital mucho antes que esto y van a existir otras herramientas más, pero el uso ético, crítico y reflexivo que podamos hacer de este tipo de herramientas es lo que va a hacer la diferencia. Recientemente en Chile se ha aprobado en el Senado y falta el último trámite la ley de prohibición de los dispositivos móviles, los celulares, en todos los establecimientos educativos, en todos los niveles. Y entonces, si bien no entran en detalle a eso, ahí les invito a que revisen esa ley, ese proyecto que fue mutando en distintos momentos, eh, pero nos abre siempre la invitación a una discusión de dos extremos, el tecno-optimismo y el tecno-pesimismo, ¿cierto? Es como prohibamos todas las tecnologías o hagamos todo con la tecnología. Pero finalmente se nos olvida el verbo, el hacer. Y quien lo hace somos las personas. Somos las personas que nos vinculamos con otras personas por medio de la tecnología cuando eso se requiere, por ejemplo, como este encuentro, para unir distancias y distintos territorios. Somos las personas las que hacemos algo con esa tecnología. Prohibir, tenemos muy claro que no es el modo de educar, y hacer todo con ello tampoco. Por lo tanto, la invitación es a poder enseñar desde el uso del pensamiento crítico a usar distintos tipos de herramientas, tanto en las niñeces como en la adolescencia, como en la juventud y como en las personas adultas y personas mayores, para evitar que la brecha digital siga creciendo con la existencia de este tipo de herramientas, que le llegue mejor a unos que a otros, que la sepan usar unos mejores que otros, que la empiecen a pedir como requisito en los trabajos, en los currículums, cuando lo que debería hacer esto es abrir fronteras, abrir horizontes, pero siempre y cuando seamos capaces de eliminar los sesgos algorítmicos, los sesgos de género, los sesgos culturales. Sabemos que está hecho desde un lado del mundo, desde un sector del mundo, ¿cierto? De ese norte que muchas veces termina también impidiendo que desde el sur global podamos hacer nuestros propios desarrollos y promover nuestros propios usos culturales e interculturales de la tecnología. El llamado es entonces a usar bien desde, por supuesto, el desarrollo del pensamiento crítico de este tipo de tecnologías. Y a modo de justamente iniciar esta conversación, que como les decía, hemos llamado 5 años, memoria poética, por el aniversario, por el quinto aniversario del colectivo Filopoiesis, me voy a permitir leer un texto que no es mío, es de nuestro querido amigo, el doctor, profesor Nelson Rodríguez Arratia. Voy a compartir la pantalla con su texto mientras lo leo, quien lamentablemente no pudo conectarse el día de hoy, pero me ha pedido que podamos leer este texto. Entonces vamos a comenzar con Nelson Rodríguez Arratia. Filopoiesis. 5 años de memoria poética. Tal vez hablar de memoria poética nos remite a un juego, tan simple como inocente para jugar con las palabras,
para permitirnos encontrarnos en aquel espacio que recordamos, que no estuvimos y queremos estar, o un espacio en el que queremos vivirnos. Incluso, y quisiera asumir un riesgo, de entender esta memoria poética sin el binarismo pasado, presente, sino en una espiral que nos va, nos viene y nos lanza permanentemente a un porvenir desconocido, pero al que asumimos incluso sin ver, o si la memoria fuese además un mirar de otro modo que vemos e incluso no sabemos. Y es que no creo que exista personas sin memoria. Incluso en una mente sin recuerdos, retazos, fragmentos o imágenes cruzan nuestra vida, nuestro olfato, gustos y tal vez todos los sentidos. De este modo, una persona sin memoria no es una persona sin luz, como diría Jacques Derrida. Tampoco podría un ciego decir que carece de luz. La memoria poética es un modo de jugar, de entrar a considerar cuántos de nuestros sentidos están implicados en mirar la vida, el recorrido, lo por recorrer y lo que deseamos en estos mismos. Si la memoria fuera jugar con mitos, tal vez el mito por el que la palabra se hizo carne para habitar entre nosotros pueda ser un poco menor para lo que soñamos aún con el colectivo que somos. Porque primero fue el estallido social, aquel movimiento cansado de las injusticias que sostiene el neoliberalismo. Cansado decidió moverse a las calles, bailar, gritar, cacerolear, creer, arrancar, reunirse, cantar, rayar, pintar, cuantos cuerpos moviéndose. Luego, la pandemia y el encierro. Sí, los cuerpos apartados de encuentros, cuerpos invadidos del rocío de desinfectantes, enfermos en los hospitales, muertos en los hospitales, funerales en soledad. En todas estas experiencias, la agitación del cuerpo buscando construir una palabra. Entonces el mito puede ser al revés. Entonces el cuerpo, la carne, fue a la palabra y habitamos entre nosotros. Sentir, pensar, fue lo que nos reúne en la política de la amistad, con rostros conocidos, desconocidos, por conocer y conociendo. Cuerpos, en definitiva, abriendo caminos a la creatividad para hacer danzas en la historia de nuestras culturas, pueblos, lugares al son de palabras que nos desvelan, develan y marcan. Diferencia y unidad, sentir y disentir, canto, poesía, novelas, ensayos, nos mueven y conmueven para seguir. Filopoiesis, la reunión de los que desean crear, una creación que va desde el arte a la cotidianidad, desde la creación intelectual a la conversación de una mesa, porque es la reunión de los cuerpos que desean cuidarse, protegerse y quererse, de la abulia, de la distopía de los poderosos, de los acomodados a los sistemas que por economía se retraen a sus mansiones para expulsar de sus reinos a los que queremos convivir. Filopoiesis nace como una flor. Los cuerpos tiemblan, se remecen, se buscan, se tocan para dar a luz un color, una palabra, una sonrisa, una espada o un fuego que arda en nuestros pechos. Añuñucas en la ciudad, en los barrios y también en quienes desarrollamos trabajo en las aulas escolares o académicas. Añuñucas, porque de amor haremos florecer el desierto. Tal vez Filopoiesis tiene la historia del amor trágico del copihue. Filopoiesis mira atento y atenta las configuraciones que estremecen la cultura y el alma de los pueblos. Pues muchas de esas historias, hechos y fenómenos nos atraviesan el corazón, pero de algún modo asumir esas muertes y ese dolor nos obligan a levantarnos en flor roja para llenar de vida, de luz o entendimiento. Casi como una mano solidaria, los y las integrantes del colectivo escriben, levantan la voz, el cuerpo en nuestros pechos obligan a nacer a la palabra, esa palabra que reúne, que busca encuentros, no precisa la analítica, ni la lógica,
sino busca construir en el mismo sentido que un copihue, encontrarnos en la vitalidad del símbolo, para reconocernos en lo que de país, cultura, sociedad y humanidad nos falta. Filopoiesis es el continuo nacer de un árbol, la permanente búsqueda de crecer lento como una araucaria, para encumbrarse alto, tan alto como sus raíces, tan alto como puede ser una razón que se aleja de su jerga colonizadora, para mirar tan desde arriba como tan desde abajo, y profundo la sensibilidad de los pueblos, para cuidar, para no olvidar, para renacer, y para que en voz humilde reúna el canto de los que no tienen voz. Filopoiesis tal vez sea un árbol, como el quillay, como el peumo, que en su follaje se torna en un océano verde y entre sus olas el canto de un zorzal escondido entre las ramas, para que el canto de chincolitos o gorriones revuelvan a la ciudad en un canto que dice cuidarnos. En las horas que el mundo y Chile se enfrenta a políticas de olvido, autoritarismo, al flagelo de la herida provocada por los poderosos, nosotros, nosotras, los de Filopoiesis, como en un océano verde, como el canto de un pájaro entre las ramas, urdimos palabras, textos, imágenes, para reunirnos una y otra vez en el querer, en el cuidarnos. Como siempre, damos cierto, las gracias a Nelson por el tiempo que ha dedicado a la escritura de este profundo, ¿cierto? Muy interesante texto también, con mucha alegoría, con mucha relación, ¿cierto? A su área de desarrollo, que él es filósofo, doctor en filosofía con mención en estética, eh, y siempre ha trabajado el tema de la cotidianidad desde esas miradas de la filosofía y la estética. Y nos ha regalado este escrito en estos 5 años y bueno, esperamos poder eh, encontrarnos con él prontamente para agradecerle, ¿cierto?, en directo por este regalo que nos ha hecho. Nelson Rodríguez Arratia, entonces, nos ha dejado este texto. Bien, y vamos a continuar. Vamos a continuar en este encuentro, en este especial encuentro que trae de vuelta a Chile, a Valesca, Pino, Ojeda, ¿cierto? Que ha estado desde el inicio también del colectivo, desde el 2020. Ella es profesora de castellano y filosofía por la Universidad Austral de Chile, eh, y ha estado acompañándonos desde distintos territorios, ¿cierto? Ella estuvo en Nueva Zelanda durante muchos años y desde ahí se conectaba para los primeros conversatorios que tuvimos, ¿cierto? El 2020, el 2021. Y, y le agradecemos mucho eso. Ahora ya desde Chile nos va a ofrecer también una reflexión en torno, y estoy buscando aquí el nombre, ya voy por ella, estoy llegando, nos va a ofrecer una reflexión titulada Lenguajes tóxicos, la memoria tachada y el exilio de la poética en los discursos políticos actuales. Valesca, muchas gracias. Hola, un millón de gracias por la oportunidad de estar acá. Yo traigo una reflexión más que nada. Es una incitación. Es una incitación a reflexionar sobre lo que nos ocurre como sociedad chilena, sudamericana, latinoamericana, una sociedad global. Em, Hay miles y miles de ideas que me vienen a la cabeza y en ese contexto he tratado de ordenarme un poquito, a ver si logro darle coherencia a todo esto que quiero expresar hoy día. Es un título ambicioso, ¿no? Es un título un poquito ambicioso, lenguajes tóxicos, la memoria tachada y el exilio de la poética en los discursos actuales. Básicamente, el concepto de tóxico, que en este contexto viene a significar, digamos, una violencia, ¿no?
una violencia no hacia nuestros cuerpos físicos, sino que sería lo tóxico, ¿no? Vivir en espacios tóxicos, sino una violencia hacia nuestra propia humanidad, una violencia que daña el concepto mismo de lo que significa ser seres humanos y por supuesto a partir de allí de ser ciudadanos, ¿no? Y el exil y lo de la memoria tachada, porque evidentemente en los últimos 50 años, ya desde el golpe en realidad, Chile ha vivido un profundo proceso de memoria para contraponerse, digamos, a la lógica y a la industria de la desaparición, de la tortura y del asesinato, que fue lo que impuso la dictadura, ¿no? La dictadura impuso una tecnología de la desaparición forzada, de las torturas, y desde ese mismo minuto nosotros en Chile comenzamos a hacer el proceso de memoria, ¿no? Una memoria personal, una memoria política, una memoria social. Entonces, la memoria ha sido una actividad que nos ha acompañado y que ha sido como el antídoto para mantenernos como sujetos, digamos, insertos en una sociedad desquiciada, en una sociedad de la destrucción, de la violencia. Y creo que la memoria, así como la hemos ido construyendo en estos años y para lo cual hemos tenido guardianes, ha habido verdaderos guardianes de la memoria y para mí los principales guardianes de la memoria han sido sobre todo las asociaciones de derechos humanos, ¿no? La Asociación de Detenidos Desaparecidos, de los familiares de la tortura y de la prisión política y a partir de ello todo ese cúmulo, esa comunidad que se generó en torno a ellos, que viene desde los académicos, los artistas, los médicos forenses, los abogados de derechos humanos, toda una comunidad en torno al evento, a la necesidad vital de la memoria para no desquiciarnos, ¿no? Todo eso de alguna manera ahora está siendo tachado en los discursos políticos actuales. Y hablo de la poética entendida en un concepto, pienso en la poética de una manera muy básica. La poética como el ejercicio de crear, como opuesto al de destruir, ¿no? La poética como la energía creadora que puede traducirse en un jardín, en un texto, en un tejido, ¿no? En una escultura, en construir una clase, construir una charla, en ese sentido, ¿no? Y claro, todo esto está ahora en jaque por discursos políticos tóxicos, discursos políticos porque como son orales y llegan por nuestros oídos y no es un látigo, no es una cámara de tortura, pareciera que no fueran tan dañinos como lo fue la tortura, ¿no? Como lo es los aires tóxicos de las zonas de sacrificio de nuestro país y en otras partes del mundo. Sin embargo, los discursos tóxicos en la política hoy están mellando de una manera fundamental en nuestro ambiente social, nuestro ambiente psicosocial y nuestro propio ambiente psicológico personal. Y me parece que es materia de suma relevancia que como artistas, profesores, académicos, escritores, cualquiera sea la labor que hagamos que involucre un cuidado por el ser humano, estemos muy atentos, digamos, de poder primero identificar, denunciar, contrarrestar. Creo que así como estamos viviendo una zona crítica en lo ambiental, desde la destrucción de nuestra Pachamama, ¿no? De nuestro hogar natural, ¿no? Creo que del mismo modo como sociedad estamos en este minuto observando la destrucción de lo cívico, la destrucción de lo que ha permitido que se generaran las sociedades mismas, ¿no? Las leyes básicas del contrato social. Todo eso está atentado y evidentemente yo creo que los científicos llegaron muy tarde a hablar de la destrucción de nuestro espacio natural y creo que nosotros, quienes nos movemos en en las artes, en las ciencias sociales y en las humanidades,
también a lo mejor estamos llegando un poco tarde en denunciar la destrucción de este otro ambiente, del ambiente social, del ambiente cívico, de la polis, ¿no? De la ciudad, de lo que significa vivir en sociedad. Me, me, Me atrae, me angustia, me preocupa esta suerte de mutismo que tenemos. Dentro de nuestro grupo hay varios de nuestros compañeros aquí que publican regularmente en los medios y eso me parece fabuloso, porque realmente creo que debemos hacer la transición desde la Torre de Marfil, de en donde está el conocimiento y lo erudito, etcétera, etcétera, el conocimiento libresco, lo que hemos estudiado, hay que hacer trascender eso, hay que hacer que el conocimiento que cultivamos, que aprendemos, tiene que repartirse y hay que repartirlo de una manera que permita lo que Juan decía hace un momento, que es el pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando él hablaba de la inteligencia artificial, yo escuchaba claramente, ¿no? Es decir, no hacernos menos humanos al comunicarnos. Yo creo que se hace esencial, esencial. Nosotros trabajamos con el lenguaje. Nuestra herramienta es el lenguaje. Esa es nuestra materia prima, el lenguaje, y tenemos que hacernos cargo de ese lenguaje. Yo, por ejemplo, pienso que se hace imprescindible que como profesores, como personas que reflexionan y comunican lo que reflexionan, tenemos que separar lo que significa la inteligencia artificial y desmenuzar este monstruito que es un ángel, pero que también es un monstruo. ¿Qué es la diferencia entre lo que es la información, entre lo que son los datos, entre lo que es el conocimiento y lo que es el saber? ¿No? Y en ese sentido, la inteligencia artificial probablemente se queda en la información y los datos. Nos da un conocimiento, pero es una síntesis de ciertos conocimientos, ciertamente no es el saber. Y ahí es donde entra la inteligencia humana, el saber humano. Por otro lado, creo que con respecto a la inteligencia artificial, tomando nota de lo que decía Juan, se piensa que tenemos que tener un comportamiento ético, pero es precisamente eso lo que ahora está en peligro. Es precisamente eso lo que en este minuto, con los lenguajes tóxicos desde la política, desde Trump hasta Cast y toda la gente local, Milley, etcétera, es lo que está en peligro, porque lo que la violencia discursiva política está logrando en este minuto es flexibilizar, normalizar un discurso, digamos, que pone en jaque nuestra posición ética, que pone en jaque los valores que permiten que existamos como una sociedad. Por lo tanto, yo creo que el pensamiento crítico es esencial, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo promovemos? ¿Cómo lo ejercitamos? ¿Para qué? ¿Para qué el pensamiento crítico? Yo creo que el pensamiento crítico en este minuto tiene una y fundamental misión, y es que no dejemos de ser sujetos éticos, porque en este contexto eso ya no está garantizado. Ya no está garantizado que los seres humanos seamos sujetos éticos, porque es eso precisamente lo que los lenguajes políticos tóxicos están desestabilizando. La brújula que nos dice aquí está el bien y allá está lo demás. En castellano tenemos una frase tan linda que no tiene traducción, al menos al inglés, y es que decimos a veces, eso no se hace. Es una frase tan potente. Eso no se hace. Y cuando lo decimos aquí, está clarísimo lo que queremos decir. Bueno, en este minuto, esa frase, mucha gente ya no entiende exactamente qué es eso que ya no se debe hacer. Eso está en jaque. Y a mí me parece que como ciudadanos que amamos todo lo que nos rodea, amamos la vida, amamos la madre naturaleza, nos amamos entre nosotros, amamos el arte, amamos a los niños, enseñarles a los jóvenes. Creo que debemos transformarnos en guardianes para que ese sujeto ético no se transforme en una nueva bestia, en una nueva criatura en desaparición. Y yo creo que en ese contexto, por ejemplo, la palabra.
Y pensé en varias cositas con respecto a la palabra. Fíjense ustedes que cuando pensamos en la cuna de nuestra sociedad occidental al menos, ¿no? La sociedad occidental, ¿cuál es el texto madre, la matriz de la cultura occidental? La Biblia. Y la Biblia en su génesis hace una evidente llamado a esto, dice, ¿no? Y se dice que Dios, ¿no? Dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. No es otra cosa que el poder de la palabra. La palabra crea, la palabra construye realidades. También las destruye, pero las construye destruyendo otras, ¿no? Y mucho más recientemente, en nuestro amado Chile, el poeta Vicente Huidobro, en su arte poética, que se llamaba creacionista, es decir, poética, es decir, una postura literaria, estética, que de alguna manera enfatizaba el carácter creativo, poético, ¿no? Y en su arte poética, Vicente Huidobro dijo, el adjetivo, cuando no da vida, mata. A diferencia de la Biblia, en donde lo que se prima es el sustantivo, el sujeto creado, la luz, en Vicente Huidobro es el adjetivo. Tú puedes tener la luz, pero dependiendo del adjetivo que utilices para describir esa luz, la luz va a cambiar de sentido. Puede ser una luz tenue, ¿no? Brillante, que te destruye la mirada porque no te deja ver, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que debemos pensar en el lenguaje como una poética, que es lo que está implícito en el nombre de nuestro colectivo. Y yo vengo más que nada a hacer un llamado a tener conciencia de que nuestro rol está en analizar el lenguaje nuestro y el de los demás, y sobre todo el lenguaje que ahora, digamos, se difunde a través de las redes con el lenguaje político. Y por otro lado, a mí me viene a la cabeza otra gran monumento de nuestro saber occidental en la lengua castellana, y pienso en el Quijote. En el Quijote de la Mancha, el brillante Cervantes creó dos personajes. Creo que ya debo terminar, ¿no? Creó dos personajes, el Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿no? Don Quijote era un hombre esbelto, alto, con rasgos enjutos, con una barba puntiaguda, todo hacía una horizontalidad y montaba un caballo, ¿no? Montaba un caballo. En tanto que Sancho era gordito, era rechonchito, era bajito y no montaba un esbelto corcel, sino que montaba un burrito. Esa es la metáfora que de alguna manera en la apariencia de los personajes que Cervantes crea para hablar de Don Quijote, que era un hombre ilustrado. Era un hombre ilustrado que aprendió todo lo que sabía leyendo los libros de caballería, sin embargo. Eran libros como de fantasía, ¿no? Y él pensaba que esa fantasía, esa situación podía trasladarla al mundo de la vida concreta. Pero ahí estaba Sancho. Y Sancho era el que lo metía en la tierra y lo bajaba a la realidad terrena con sus refranes y sus proverbios, porque la sabiduría de Sancho era la sabiduría ancestral, era la sabiduría que venía desde la oralidad, no desde la palabra escrita, sino desde la palabra transmitida generacionalmente. Y ahí estaba el balance. Por eso es que Cervantes decía que Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza, porque hay una sinergia en donde ambos saberes, digamos, se construyen, ¿no? Para generar uno solo. Y en ese contexto creo que nosotros, que somos Quijotes, que venimos en nuestra mayoría de la palabra escrita, de los libros, de las bibliotecas, sabemos que tenemos un rol, pero no puede ser en soledad, sino, y yo sé que muchos de nosotros aquí trabajamos con las comunidades, tiene que venir del saber ancestral, de las comunidades, de las bases. Y allí creo que cómo vencer el discurso tóxico político. El discurso tóxico político no podría existir sin la inteligencia artificial. No podría.
no podría, los trolls y todos los mecanismos que han hecho que las votaciones recientes se dibujen en determinada manera, tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también tiene que ver con que, por ejemplo, Cast encontró una frase como la de Trump, hacer América grande de nuevo, el adjetivo grande, grande para América, para oponerse, ¿no? Ahora no es grande, alguna grandiosa alguna vez lo fue, y Cass dice que este país se cae a pedazos, ahí está el adjetivo, ¿no? El país se cae a pedazos. Y es una frase, es una declaración que ha pasado piola, como que nadie la ha desafiado. Nadie ha desafiado esa frase y recurre a esa odiosidad, a ese adjetivo descalificador. Y es probable que llegue a la moneda con una frase construida en la mentira, en la descalificación y en una oscuridad del pensamiento que de alguna manera exige que debe ser aclarada. Voy a terminar allí simplemente para plantear eso. Quiero simplemente decir, mi mensaje hoy día es que tenemos una gran tarea por delante. Nuestra tarea consiste en no abandonar el deber que tenemos como profesores, académicos, poetas, ensayistas, escritores, artistas, que es nuestro deber realmente fortalecer, así como lo ha hecho la Brigada Ramona Parra desde los 60, ¿no? Con todos sus trabajadores, llenando las paredes de mensajes frente a la imposibilidad de hacerlo en la prensa, porque cuando la prensa calla, hablan las murallas. Ese eslogan está muy vigente, porque la prensa ahora es más canalla que antes, mucho más canalla, porque tiene recursos increíbles para penetrar en las mentalidades de las personas y realmente debilitar el constructo ético que nos ha hecho ser sociedades y que ahora estamos en realmente en un periodo que amenaza no solamente nuestro espacio natural, sino nuestro espacio social y cívico. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Valesca. Un aplauso virtual para ti desde el colectivo. No sé si se escucha bien mi audio. Me Se escucha muy bien. corresponde, súper, me corresponde entonces tomar el puesto de Juan para continuar con esta interacción virtual en donde estamos celebrando los 5 años de Filopoiesis, ¿cierto? Pero además en el contexto del Día Internacional de la Filosofía el jueves 20 de noviembre ¿cierto? Se celebra. Eh, me gustaría, para, digamos, presentarme también, hacer una breve, traer acá a María Zambrano, brevemente. Eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo expuesto con Valesca antes de presentar unas breves frases sobre María Zambrano, que es una gran ensayista, filósofa española, en este contexto de encuentro, ¿cierto?, sobre la filosofía y la poesía. No sé si alguien quiere comentar algo. Bien, no hay ninguna mano virtual levantada. Hay algunas frases simplemente que quería como para partir este reemplazo de Juan. Eh, dice, solo en soledad se siente la sed de la verdad. María Zambrano. La acción de preguntar supone la aparición de la conciencia. Amar es verse como otro ser nos ve. La palabra es libertad. El que obtiene la unidad lo obtiene todo. Yo nunca me he quedado sin patria, mi patria es el idioma. Y desde el idioma, la palabra poética y la palabra filosófica, me toca presentar a un gran poeta y filósofo, eh, a quien paso a leer su biografía. Dice Santiago de Chile, 1957, profesor de castellano y filosofía,
de la USACH, autor de numerosos textos literarios de variado género, artículos y ensayos publicados en diversas revistas y diarios. Fue presidente del Consejo Consultivo Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y miembro de la comisión que estableció las políticas culturales del Estado de Chile, periodo 2011-2016. Luego fue consejero regional hasta la entrada en marcha del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio. Presentamos entonces al poeta, gran poeta Hans Schuster. Muchas gracias, Andrés. Eso de grande, ¿no? Porque estoy mirando como 1,60 y tanto, o 70, una cosa así. Pero el punto va en relación, voy a sumar los elementos antes de, muy breve, muy rápido, de lo que se ha estado conversando. De partida, yo diría que este espacio de oscurantismo que está con la nueva ley en torno al uso del teléfono y la IA, ya nos parece adecuado. Y por otra parte, lo que plantea Valesca en torno a la ética, sin duda que es necesario reflotarla, pero yo iría un poquito más allá y tomaría junto con la ética la estética, ¿ya? Para poder desarrollar un espacio que nos lleve a un estado de alma eh, mucho más agradable, porque nos acompañe, que nos apapache. Y desde esa perspectiva, yo vuelvo a retomar, después de haber estado enfermo casi 2 años, en los látigos de fuego, que partieron también con el Filopoiesis, ¿ya? Solo que ahí hay un grupo enorme de amistades, pintores, músicos, etcétera, que estuvieron trabajando durante harto rato en torno a 45 textos poéticos. En un ratito más, apenas termine de hablar, va a aparecer una versión de Látigos de Fuego, que es el poema grande que le da cabida a todos los otros textos, que fue traducido por el lonco Juan Lemuñir Huinca, por lo tanto aparece en el subtítulo en castellano, en mapudungún, y la voz que está en castellano. En el último tiempo, bueno, hay varias traducciones ya a esta altura de esos 45 textos, algunos completos, otros en parte, pero recientemente he tenido el agrado de recibir la traducción al creolé por Levitic, ya un escritor que está viviendo acá en Chile, y también de Alicia Salinas y Alexandre Moxinov, que han hecho la traducción al ruso. Así que estoy muy contento con esos aportes. Empezaré a molestar a mis amigos pintores y músicos, etcétera, para poder hacer un trabajo con esos textos en esos idiomas. Eh, lo que van a ver, ya dijimos, tiene que ver con el trabajo de traducción que hizo don Juan Lemuñir, pero también con el trabajo pictórico que hizo Alex Chehue, que hoy en día es el presidente de la PECH, ¿ya? De la Asociación de Pintores y Escultores de Chile. Como este es un espacio poético, entonces yo te pediría, Andrés, que por favor pongas ese texto para que corra, porque son como 7 minutos, y con eso termina mi participación en el día de hoy y quedaré escuchando todos los decires que vienen. No se escucha, Andrés. ¿No se escucha? No, no se escuchan. Aprovecho de decir que esa imagen le pertenece a Galo Arroyo, que hoy en día vive en Estados Unidos. Es un artista plástico. Está muy hermoso su trabajo. ¿Todavía no se escucha ahí? No, todavía no.
Eh, Julia, ¿estás por ahí? Vamos a pedir ayuda técnica a Natalia. Entonces, hacerlo una vez, un segundito, por favor. Comparto yo entonces. Ya, mejor, Nati, por favor. Látigos de fuego. El otro que soy saluda con hebras de sol que despuntan. Así las sombras que hasta ahora te acompañan van quedando atrás, como quedan los susurros entre nubes que amanecen. Ya verás que mientras lees se irá iluminando tu jornada para volver a sonreír hasta tocar tus pies, que con los años se habían entumecido, mientras las lenguas de sol chasquean tu mirada y al bien mal te pertenecen, porque la mano de Dios golpeó recién su propia almohada. Y ahora vienen momentos de preparación e incremento para que vuelvas a reír por todos los costados del planeta. Somos uno y en cada esquina te estaré observando. En cuanto tu pecho se junte a otro pecho, serás más libre, porque libre es tu pensamiento y tu plegaria. El otro que soy te saluda y te devuelve la amistad acurrucada en estos años. Ya la mañana va creciendo, ya no crece entre tus dedos la esperanza, se van borrando las sombras de aquello que lloraba en tu infancia. No más palabras que te detengan, solo miradas desde tu albor más larga. Lo que soy de sabiduría, como las garzas acariciando la brisa, se yerguen en el lomo de luz, emplumando al sol entre montañas ebrias. Y así, en la potestad del silencio blanco, regresan a ti los rayos que se agitan. ¿Dónde estás, dime? Y te enviaré mi hechizo más alegre con las divinas imágenes de lo más amables. Dime dónde estás. Lo pregunto porque te quiero con ojos luminosos y ese olor a tierra húmeda con su vapor de hierba recién cortada. Pero tú ya conoces las encrucijadas y aprendiste a consolarte en la belleza. El otro que soy te saluda, habituado en ti y errabundo, te he buscado gozoso como tu espíritu. Y ahora que hay nuevos presagios, solo en ti la luz sustenta lo bello. Esto es acerca de ti y es lo importante, porque el dolor y la ira son más fáciles de cultivar que la alegría y los abrazos. Ahora se trata de ti y es importante. Ya el tiempo se escurre y la mar océano bosteza nuevamente entre eternas embarcaciones que buscan a Creonte. Ahora que la peste arrecia, como la codicia de los dueños del dinero, que arrasan con todo y compran leyes para cuidar con policía sus descaros. Por ahora, la luz trae amorosos escalofríos, y es que el sol reparte su energía como tú lo haces sin distinguir
a quién o quienes cobijas. Todos somos iguales, lo sabes, con tu desmesurada ternura por acariciar la superficie de las cosas. Así, este sueño inalterable no será solo una fiesta para mí, porque debo sorprenderte, coronándote con flores al sonreír. En medio de tanto dolor, lograrás pensar en lo dichoso, en lo no dicho también. Has ido acostumbrándote al pasar de ese otro tiempo juntos, cuando látigos de fuego alumbraban también para otros muertos que solían bendecir nuestra mirada. Sin embargo, la belleza, como Leda con su cisne amante, vuelve a estar amable y confiada de haber encontrado todos los sentidos, como la lluvia que vuela con el viento, así de sensible empezarás el día, sintiendo los torrentes del amor, cuando la fiesta, la verdadera fiesta, crece en ti como el sol y retumba al fondo de tus venas, cotidianas y celestes, como tú en gracia de reordenar el mundo con la mirada, justo en lo que amas, donde nada falta ni hay excesos. El otro que soy, con látigos de fuego te saluda, como saludan largos filamentos de musgo a la vertiente que surge del amanecer. Así de niño es el mundo, criado a la intemperie, y al interior de ti, un amistoso chungungo busca sus moluscos entre las algas. Donde quiera que vayas, tu corazón de chungungo te acompaña, como se acompañan las nubes en los nidos del cielo, y así de soplar pausado se juntan los mundos en la punta de los dedos. Y hay látigos de fuego, como palabras simples, a ratos despeinadas, porque eres tú quien debe andar el día, y es el momento de que te des cuenta que quizás ya llegas por todas partes y no lo has sabido, porque te veías lejos, perdido entre sueños quebradizos. Apresúrate, tú mismo debes encontrar las preguntas en donde todo no es más que uno mismo. Apresúrate, falta cada vez menos para llegar a la tarde en que te harás una seña de esquina a esquina en los espejos. Apresúrate, que los látigos de fuego confunden la sabiduría de los tiempos, y es tiempo de que te saludes como el otro que soy, acostumbrado al brillo de la luz que te saldrá al paso y paso a dejar entre tus manos estos pequeños látigos de fuego. Aplausos virtuales y filopoéticos para la presentación de Hans Schuster. Bien, continuamos entonces. Me toca presentar a Natalia Camilo y voy a proceder a leer su biografía para que este encuentro se siga enriqueciendo. Natalia Camino nace en Santiago de Chile en 1985, es profesora de artes visuales, egresada de la UNCE, es artista multidisciplinaria y desarrolla su obra artística en tres líneas paralelas: poesía, artes visuales y arte de acción, que confluyen en un lenguaje que denomina continuo. Con más de 20 años de creación autogestionada, ha participado en diversos festivales de performance y exposiciones de artes visuales. Recientemente lanzó el poemario Home, poesía casera, con fotografías e ilustraciones propias. Natalia Camila, entonces dejamos acá espacio para ti. Ya, ¿se me escucha ahí? Súper. Ya. Voy a compartir pantalla.
Bueno, primero que todo, saludarlos. A ver, espérame, que me quedó una pura pantalla, voy a compartir todo. Ya, ahí sí, quedó en pantalla completa. Sí. Bueno, lo que yo hice fue aceptar la invitación que se hizo de la temática. La tomé así literal, memoria poética. Me parecía muy sugerente el tema y el título. Así que hice 3 poemas y bueno, lo acompañé con imágenes creadas con inteligencia artificial. Bueno, respecto a eso, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que en realidad es solo una herramienta que uno la puede ocupar para bien o para mal. Así que en este caso yo la usé para que tuviera como una retroalimentación de mi creación poética, y la verdad me gustó bastante el resultado, ¿ya? Pero el poema está creado 100% por humano. Solo la imagen que le pedí que interpretara mi poesía y creó unas imágenes que vamos a ver. El juego del arte. Ante lo grotesco del yo, artistas buscan incansablemente la belleza de la creación, consiguiendo siquiera el aroma de lo celestial. La buena obra de arte, producto terrenal, trasciende lo visual, traspasando el cuerpo y la mente del espectador hambriento de la experiencia estética. El creador busca imitar al gran creador. El espectador se conforma con oler. El creador frustrado sigue buscando. Ambos se encuentran en una misma frecuencia que los une. Ambos son un juego, un ensayo de lo divino. Bueno, ahí está la imagen que generó la inteligencia artificial. La verdad retrata como bien, digamos, visualmente lo que reflejo en el poema. Me gustó bastante, por ejemplo, el detalle que le puso una firma. Creo que de esa manera interpretó de que lo que vemos en el fondo está hecho por un artista, un gran artista, que en este caso sería el gran creador. Así que me gustó bastante este resultado. Este otro poema que se llama Mnemotecnia. La memoria del ser humano es el arte. La mano rupestre es la firma inicial, la primera escritura, impresión de la conciencia, la existencia del yo. Didáctica visual que dibuja en perspectiva humana nuestro paso por el tiempo. Punto y línea sobre un plano, en 2 y 3D, con el cuerpo y con los cuerpos. La experiencia humana del arte esculpe nuestra morfología genética. En un gran lienzo armamos el collage colectivo de nuestro caminar en el mundo. Un mural de contrastes, eros y tánatos, campo y ciudad, natural y artificial. Todas nuestras formas forman dice el historia, hay un error, la historia y el lenguaje, la huella civilizatoria que crea caminos. Hoy, entidades meméticas sacan fotocopias de emociones, en el presente que olvida, la mano en la piedra. Nuestro futuro es oscuro, un disco duro. En este Alzheimer binario busco un código secreto para encontrar y recordar la belleza en mí. Para hacerlo hago una sigla. Arte. A. Alimento del alma. R. Registro de lo humano. T. Testimonio de trascendencia. E. Encuentro. El arte imita la vida hasta que la vida se hace arte. Bueno, ahí estaba el resultado de la inteligencia artificial. También me gustó bastante el resultado que hizo. Obviamente se entiende que está hecho por inteligencia artificial, no es como esas creaciones en que uno en realidad no sabe si lo hizo un humano o lo hizo una máquina, pero en este caso se nota bastante que lo hizo una máquina. Me gusta eso. Ya, y el último poema se llama Hilo y Elegía. ¿Cuántas veces más voy a recordarte? La cantidad exacta no la sé.
Si recordar es volver a pasar por el corazón, tu memoria es un bordado y mi pecho la arpillera, que pasa y repasa mi tristeza textil. Cada foto mental son agujas y los buenos momentos botones. Le haré la basta hasta que tenga un fin y pueda guardarte en la caja costurera. Bueno, ahí está, este también me gustó bastante, este resultado. Creo que refleja muy bien lo que quise graficar en el poema. Bueno, esa sería mi cortita intervención. Aplausos virtuales y filopoéticos, Natalia Camilo. Muchas gracias. No se te escucha, Andrés. Ya, ahí sí, aplausos virtuales y filopoéticos para Natalia Camilo. Y ahora voy a presentar al poeta profesor Miguel Herrera, a quien paso a leer la biografía. Profesor de filosofía, educador popular en la escuela pública comunitaria Barrio Franklin, feriante cuando la cesantía lo impone, escritor de pequeños mundos, autor del poemario Niebla y Patrañas, con participación en diferentes publicaciones autoeditadas y autogestionadas. Dejamos acá en este espacio virtual a Miguel Herrera. Hola a todos. Em, qué bonito encontrarme de nuevo con ustedes, aunque sea de manera digital. Em, Siempre me parece un espacio muy valioso. Quería rescatar, antes de leer lo que pretendo, algunas ideas que tienen que ver un poco con este aniversario quinto de Filopoiesi, en donde se han planteado diferentes elementos, y me quedaron dando vueltas estas ideas de creación de memoria. Em, Porque en el trabajo, a mí me cuesta llamar trabajo, hacer poesía, pero está esta cuestión de crear mundos, ¿cachai? Y también como que le doy vuelta un poco a que la creación también tiene ruinas, ¿cachai? Que parte a partir de ruinas, de ceniza, de algo que queda deshecho y que a partir de eso se construye, que es una idea un poco anarquista quizás, ¿cachai? Que es como construir desde las cenizas. Eh, y que es muy ad hoc al tiempo. Y esta cuestión también de la memoria, que para mí ha sido este último tiempo un elemento al que yo le he dado mucha vuelta, entendiendo que la memoria a veces también es una fantasía, también es una cuestión que nos inventamos para poder cerrar elementos que no nos permiten a veces encontrar sentido. Me he encontrado con muchos elementos de mi memoria que han sido fantasiosos al contrastarlo con otras personas. Em, Entonces, como que la memoria ha sido algo que a veces he sentido que si bien puede ser un don o algo bueno en las personas, también a veces se vuelve como una cuestión, como una mochila pesada, ¿cachai? Como una cuestión que cuesta, que te ayude que más que empujarte, se te vuelve una mochila con piedras, ¿cachai? Todo depende de cómo eh, la perspectiva lo tome. Voy a leerle unos poemas que tienen que ver un poco con esta cuestión de la creación y de la memoria. Eh, Busco un lugar hace un tiempo, un espacio en donde no me sienta incómodo como me siento hoy día en el mundo. Y me di cuenta que tenía que inventarlo, pero que inventar, que crear, si bien tiene memoria, tiene muchas cosas, también tiene mucho de realidad, ¿cachai? Que no se crea ni se inventa nada desde una fantasía supuesta, sino que todo tiene un arraigo, todo tiene una cuestión en el mundo que vivimos. Entonces, el primer poema que les voy a leer se llama El lugar que no existe. En el lugar que no existe, las gentes mudas graznan como gaviotas, y nosotros, los que hablamos, les entendemos sin palabras.
con palabras, fuera de ellas y con ellas. En el lugar que no existe, las fiestas se han acabado. La alegría es un ritual que se busca día a día. Las fiestas grandes han desaparecido, como han desaparecido aquellos que las animaban. Los más jóvenes han sido incapaces o ha sido innecesario reconstruir dicha historia o intentar siquiera acercarse a ella. En el lugar que no existe, las olas brillan y la espuma se posa en los bigotes de las personas que miran su orilla. El lugar que no existe no tiene locomoción colectiva. A nadie le importa cómo se muevan esas gentes, ni por qué llegaron ahí, ni por qué aún persisten en vivir ahí. El lugar que no existe avecinda con el pueblo de quien como Dios y posee un litoral, con una comuna llamada No Me Olvides. El litoral de No Me Olvides tiene la playa de los olvidados y tiene la playa de las alegrías. Las aves del lugar que no existe vuelan a contrapelo de todas las otras, comen las frutas que no cosecha el hombre y duermen con los ojos abiertos, nadie sabe por qué. El lugar que no existe es templado, un chaleco o una chaqueta pequeña, siempre es una buena compañía, no sabes si morirás de calor o si morirás de frío. En el lugar que no existe, los amores son difíciles, casi no se ven. Es por compañía, dicen. ¿Cómo me voy a quedar solo? Dicen. ¿Quién me va a hacer la comida? Dicen. ¿Quién me va a hacer la cama? Dicen. El lugar que no existe, al parecer en algún momento, dejó de creer en el amor adolescente, en el amor soñador, en el amor abstracto e idealizado. Los amores, en el lugar que no existe, son contratos que se firman, algunos con sangre y otros con lágrimas. El lugar que no existe tiene zorros apestados y pelados, arañas múltiples y diferentes, grillos, caracoles, hormigas, pumas, aves, ratones, perros, gatos, gallinas, patos, pavos, y se cultiva a la usanza del patrón. ¿Tendrá el pobre algún modo de cultivar la tierra? El lugar que no existe está desprotegido de policía, está desprotegido de militares y está desprotegido de burocracia gubernamental, simplemente porque no existe. Las instituciones de la República se niegan a asistir a lugares que no existen. No tiene sentido, dicen. Si no existe, no requiere de nuestra presencia, dicen. Pero si bien el lugar que no existe, no existe, de algún modo sí requiere o sí necesita la presencia de tales instituciones. Cuando, por ejemplo, un habitante del lugar que no existe se roba una gallina, o los trabajadores forestales externos al lugar que no existe vienen y ven sus casas abandonadas y roban como saqueadores de la Santa Inquisición. El lugar que no existe tiene las condiciones apropiadas para que crezca el cáñamo de manera santa y abunde en la cotidianidad de sus habitantes, pero las instituciones que dicen que este lugar no existe y que por lo tanto no se pueden hacer presentes, sí lo hacen para prohibir, sí lo hacen para decir dónde están y dónde no están, dónde puedes estar y dónde no puedes estar. El lugar que no existe resiste, a duras penas, a lomo de hombre, pero resiste, nada más. No avanza, no desbarata ni irrumpe ninguna de las cosas que suceden en los extramuros de este lugar. El lugar que no existe no influencia a nadie. No hay creadores de conocimiento en el lugar que no existe. La sobrevivencia es egoísta, se cubre de un egoísmo colaborativo, tiene una historia andariega que mantiene a sus personas siempre pensando en el irse, siempre pensando en el camino, siempre pensando en que hay un otro lugar que quizás sí existe, que quizás sí es reconocido, donde sus habitantes quizás sí se aman. La costa del lugar que no existe es una playa que baña la tierra, pero a la vez baña a los cielos. La neblina abundante, la camanchaca nortina que le dicen, el lugar que no existe aún no le ha puesto nombre. Le dice neblina y hay rincones donde llega y hay rincones donde se ausenta. Hay lugares donde enfría y hay lugares donde moja. La neblina es el oleaje del mar en la madrugada.
La neblina que trepa por los cerros es el agua que baña las penas del día anterior. La neblina del lugar que no existe es el elemento que aún mantiene en vida este lugar. El viento es otra cosa. El lugar que no existe tiene vientos que crujen cuando sube las laderas de los cerros, se tropieza, baila, rodea animales y a veces se disfraza del diablo, solo a veces, pequeñas formas en los caminos, en los cultivos, en los monocultivos, pero generalmente en los lugares donde el hombre ha intervenido para decir, aquí estuve yo, ahí el viento se enoja, ahí el viento se arremolina, no le gusta la presencia humana. Le disgusta que muevan sus papeles como escritor añoso y malhumorado. Cuando el hombre construye algo, al viento del lugar que no existe, le cuesta acostumbrarse a nuevos caminos. Mire, po, oiga, si parece que anda el diablo ahí afuera dando vueltas, decía mi abuela. Con estos calores no tiene que ser más que el coleflecha, pues mijo, terminaba. Y los remolinos que besaban el suelo subían delgadamente por el cielo para convertirse en una señal de referencia que diga, el que castiga estuvo aquí. Eso es como primer aporte a lo que quería entregar. Eh, Crear mundo es muy interesante, es muy necesario quizás estos días, ¿cachai? Donde tomo las palabras de Valesca de este curso tóxico, en donde nos muestran que las cosas se caen a pedazos, que somos el peor lugar del mundo, que todos son corruptos, que todos son malos, que todos secuestran, que la vida afuera es muy espantosa. Y basta salir a la vereda de nuestras propias casas para darnos cuenta que la cuestión no es así. Eh, a veces pienso que la poesía puede funcionar quizás como en vez de ver tele, leer poesía. Quizás esos mundos que en la poesía igual nacen a partir de las cenizas o de las ruinas, son un poquito más amorosas. En segundo lugar, quiero nombrar a personas, bueno, quiero nombrar a Filo Pugliese entero y a todos sus personajes que son para mí muy valiosos, que yo los tengo en muy alto cariño por las conversaciones que he tenido con ellos. Alguna vez, creo, la primera vez que nos juntamos con Filo Pugliese, Hans leyó un poema o nos entregó un poema de un limón que había escrito, que luego creo apareció en un video de Látigos de Fuego, que lo había escrito recién, me recuerdo. Este limón decía. Y para mí fue muy sorprendente darme cuenta que la cotidianidad es muy poética siempre y cuando estemos en una condición poética como humanos, ¿cachai? ¿Cómo encontrarnos con eso que puede ser este mundo que creamos, que tiene playas, pueblos, gente, aves, pero que también puede ser un signo o un elemento muy cotidiano que está lleno de magia, que está lleno de algo que humanamente no vemos a través de los propios sentidos. Entonces, en algún momento, sin saberlo, bien apareció en mí eso y quería leérselos. Se llama Este cajón. Y, curiosamente, no fue en referencia a Hans, pero había una pregunta que apareció que decía, ¿cuántas colillas de cigarrillos llenarán un pozo de dolores? Y luego empezaba el poema. Este cajón. Este cajón está vacío. Ya no hay nada. De nadie o para nadie. Nótese que el primero posee y el otro utiliza. Ya no quedan calcetines ni ropa interior planchada y caliente para su uso. Este cajón ahora cobija nidos de arañas y disfraces abandonados como símbolo de lo que ha pasado con nuestra niñez. Este cajón no tiene toallas para secar el cuerpo, ni batas para abrigar la desnudez. Este cajón está abandonado en un rincón oscuro y húmedo de mi corazón. Este cajón ya no guarda la ropa de ella ni la de él. Este cajón no guarda no guarda recuerdos, solo abandonos. Este cajón tiene su madera hinchada y su barniz envejecido. Sus manillas ya no existen, incluso el mueble madre ha desaparecido. Roído por el olvido, este cajón está vacío de mí. Y ese es el problema. Este cajón está vacío y a poco de estar deshecho. Eh, Era un cajón,
era un cajón lleno de cosas, pero vacío a la vez. Cuando yo lo veo, está vacío, se está cayendo, no tiene fondo, todo su mueble está podrido dentro de una bodega oscura, pero me trajo toda una vida encima, ¿cachai? Recuerdos, pasado, y que yo sentía que era necesario mostrarlo, ¿ya? Y por eso hacía relación con este gesto que había hecho Hans alguna vez de este poema del limón, que la cotidianidad también y los elementos del presente están llenos de todo este movimiento de tiempo que tiene el ser humano. Eh, También, y el último poema que quiero entregarles es una muestra un poquito de cuánta necesidad quizás la actualidad tiene de una suerte de espiritualidad. Da la sensación que las religiones ya no aunan, que están llenas de intereses particulares que ya son muy notorios y que no tienen una sensación de humanidad. Pero también pienso, o sentí pienso, como decía Galeano, eh, que la espiritualidad humana es súper importante, ¿cachai? Que, no, que esta vida íntima que esta vida interior en la que habitamos, algunos mucho más tiempo que esta vida exterior, que esta vida con el otro, sino con uno mismo, es súper valiosa para poder sostenernos en los momentos que son radicalmente humanos, ¿cachai? Y radicalmente dolorosos, y que a la vez hermanan. Eh, pero eso necesitaba una figura. Entonces les voy a leer el último poema, que de alguna manera conforma esta triada de cómo estoy pensando un poco la poesía, que cómo estoy pensando, y que a la vez también muestra un poco cómo estoy pensando la humanidad, el futuro probable, o alguna posibilidad de sostenerse en pie ante un presente que parece bastante difícil, pero que siempre lo ha sido así también, ¿cachai? Como que me cuesta pensar mi historia de vida con momentos que hayan sido medianamente fáciles o medianamente felices que no fueran interrumpidos rápidamente. El último poema se llama A la Virgen de los últimos días. Todos se han ido, se fueron hace mucho, pero tú no te fuiste nunca, Virgen de los últimos días, la que no castiga mis pasos y calma la sed. Muchos ya no usan ese asiento vacío, ni comen de esa mesa de domingo. Se acabaron las risas endemoniadas, las fiestas porque sí, el fin de año familiar y la pérdida de lucidez. Virgen de los últimos días, deja que tu velo termine de caer. Sal de mi imaginación y abrázame en tu pecho. Soy tu hijo no deseado. Soy el delincuente que nunca quisiste parir. Soy la lágrima que cae desde tus ojos maltratados, mamita virgen. Nunca te fuiste, ni cuando quemé tus cosas, ni cuando no llegaba por días, ni cuando dormía aterrorizado por sombras, fantasmas y malas intenciones. Virgen de los últimos días, bendice todos los espacios vacíos de esta mesa, porque tú no condenas a los que no son como tú eres, a los que consumen lo que tú no consumes, a los que se visten distinto, a los que sueñan despiertos, a los que siguen de pie. Solo estás tú en esta mesa, Virgen de los últimos días, y eres producto de mi imaginación. ¿Hagamos el amor para que bajes a este mundo de placer y prejuicio? Mejor no. Quédate allá lejos, donde el enojo no basta, donde la compañía basta, donde nunca te vas. Te conté que me han echado de todos los lugares posibles, que me humilló la pastoral de mi barrio, que no me quiso el colegio, que sin plata no voy a la U, que no conozco un contrato ni eso que llaman estabilidad laboral, que hasta los amores se van, dejando su sombra regada por todas partes, que tengo que pedir hora para emborracharme hasta la náusea, que soy el hijo tonto de un rebaño de superdotados, que mi palabra no suena más allá de un breve poema, pero tú siempre has estado, Virgencita del Fin. No me has echado porque te vas conmigo. No te has muerto porque no vives. No te fuiste lejos porque siempre estás. Virgen de los últimos días, bendice mi mesa vacía, mi conciencia perdida, mi pasado de tumbas, mi presente de debilidades y llantos. Bendice este trago abyecto y el humo que me asesina, las dudas que me incendian, a los hermanos que sufren y a toda esta humanidad perdida. Eso es un poco lo que quería
regalarles para participar de este aniversario quinto de Filopoiesis, de esta creación filosófica, esta creación que se piensa. Eh, Eso, muchas gracias. Que estén bien. Gracias a ti, Miguel, por el aporte, por tu poesía. Continuamos entonces y me corresponde presentar a Kerstin, que también nos va a leer unos textos. Kerstin Marie Moller-Ebner, no sé si estará bien dicho. Nacida el 3 de abril de 1982 en Santiago de Chile, es una tejedora de saberes, educadora literata y sanadora sinergética con raíces chileno-alemanas. Madre de tres almas mapuche, es una académica apasionada con estudios en lingüística, psicología y estudios cognitivos. Habita en Nonyen desde 2019, donde la naturaleza inspira su pluma, dando vida a obras como Sociedad y Lentamente muere la escritura. Un gusto, Kerstin. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que cuando vi que querían hacer esto sobre la memoria es un tema que siempre me ha interesado mucho, tanto desde experiencias personales, pero también desde el área teórica, desde la psicología, desde lo que es la cognición, la neurociencia inclusive, y también desde lo que es la literatura misma, porque ya el escribir tiene que ver con un acto de construir de memoria, de hacer perdurar ciertos elementos. Y por lo tanto, es algo que ha estado en lo que he escrito siempre, pero que últimamente justamente había estado, este año terminé de armar un libro de cuentos que se titula In Memoriam. Entonces justamente iba hacia esa temática como central y es de ahí que hay un cuento que quería compartir con ustedes y que efectivamente lo que comentaba los miembros, ¿no es cierto?, de Filopoiesis que nos hemos reunido acá, muchas de las ideas que planteaban siento que están ahí, eh, desde el tema de la cotidianidad que hablaba recién Miguel, que efectivamente cuando escribo yo, y siento que en general ocurre eso, la escritura surge, parte desde la cotidianidad, y desde ahí construimos nuevos mundos. Entonces, la idea de construcción también como base en esta creación de memoria colectiva que es la escritura. Pero también en lo que les voy a leer incorpora esta temática más política de la memoria que tiene que ver con los discursos que se han ido construyendo, ¿ya? Y el cuento que les voy a compartir se titula El puente. Salió de la oficina, pasó al pequeño supermercado que hay en la esquina a comprar algo para comer. Cruzó la avenida, luego el parque al borde del río y se dirigió al puente peatonal, al cual le gustaba ir para mirar el centro de la ciudad. Tenía forma de arco y estaba lleno de candados, desde que se transformó en moda el declararse amor eterno atando un candado a un puente, producto de una teleserie donde sus protagonistas lo hicieron. No podía gustarle la idea de que el amor fuera simbolizado por un candado, como si con él muriera la libertad. Hace poco habían colocado una estatua de metal con un estampado que tenía una figura como de extraterrestre vestido con uniforme militar y un letrero que decía «Aquí están», junto a una foto borrosa de un joven. Probablemente era en honor a las víctimas de la dictadura militar, pensó ella. Cuando estaba cruzando el parque, comenzó a oír una batucada. El sonido venía del lado derecho. Miró y no vio nada que pudiera indicar de dónde salía la música. Debía haber un grupo ensayando y pensó en ir hacia allá a mirar, pero prefirió seguir su marcha decidida hacia el puente. Era su último día en esa oficina y quería despedirse del lugar con esa vista panorámica. Al terminar de subir las escaleras que daban paso a una curva menos pronunciada, divisó una caja de metal desarmada en la parte más alta del puente y la estatua de militar estaba doblada, caída hacia atrás, la mitad colgando de cabeza hacia el río. Se acercó a ver la caja. Dio una vuelta en círculos alrededor de ella.
parecía la parte de abajo de una máquina registradora, donde se guardaban las monedas. Se acercó al otro costado del puente y al lado del río, dentro del surco, vio una tenida de ropa tirada, un par de jeans con una pierna estirada y una doblada, con una polera medianamente estirada hacia arriba del pantalón y al lado de una bolsa. Parecía que una persona hubiera saltado y al caer hubiese desaparecido hundiéndose en los adoquines que cubrían el suelo, quedando su ropa exactamente en la posición que había caído, una pierna estirada, una doblada, los brazos levemente hacia arriba, con una bolsa en la mano. Solo faltaban los zapatos, quizás no llevaba o solo se había quedado con ellos. Tal vez estaban dentro de la bolsa. ¿Qué había pasado en realidad allí? De donde se escuchaba la batucada, como si estuviera en una película de suspenso, policíaca o de terror. Ahora lograba ver los bailarines entre medio de los árboles, danzando sobre el pasto. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? Si no había nada fuera de lo común para una ciudad como esa. Basura tirada en el suelo, expresiones artísticas destruidas, ropa abandonada al borde del río. Las personas pasaban por al lado y ni siquiera se detenían a mirar, aunque ella tenía esa sensación extraña de que algo había pasado. Luego de observar y meditar unos minutos, comenzó a bajar las escaleras del puente en dirección a su trabajo, tratando de hacer caso omiso a su intuición. El ruido de los autos opacó el sonido de la batucada. Se acercó a la fuente de agua que estaba ahora a su derecha. Se sentó en uno de los bancos que la rodeaba y prendió un cigarro. Miró a su alrededor, a la gente que pasaba caminando, corriendo o en bicicleta, a quienes trabajaban limpiando o regando el parque, en su mayoría extranjeros, a los indigentes que acomodaban sus improvisadas casas entre los recovecos que habían descubierto en el parque. Se terminó el cigarro, pensó una vez más en lo que acababa de ver, sentir y experimentar. Ay, perdón, se me corrió. Pensó una vez más en lo que acababa de ver, sentir y experimentar. ¿Qué más da? Solo está en mi cabeza. Es nada más que mi imaginación. Se paró y emprendió el camino de vuelta al trabajo, haciendo como si nada hubiera pasado. Eh, Hablar de la memoria es también hablar del olvido. Eh, y claramente aquí está eso mezclado, la idea de memoria, la idea de olvido, eh, y de qué es lo que nos hace olvidar o dejar de darle importancia, preocuparnos de ciertos elementos. Y ahí es donde decía el tema del discurso que hay hoy en día, cómo este discurso lleva a olvidar ciertos elementos, darle mayor importancia a otros y genera eh, que olvidemos ciertas cosas y perpetuemos otras, ¿no? Antes de seguir, quería preguntarle a mis compañeros eh, qué idea les surgía al escuchar el cuento. Yo pensé en el amor como un candado en el puente, pero no cerrado, sino abierto. Esa idea se me vino. Cambiar un poco la idea, ¿no? La idea de cambiar esta estructura que ya está establecida al abrir un poco el candado. Sí, y también pensando en la idea de yugo y de cónyuge y de conyugal, ¿cachai? Como de estas dos personas amarradas y que van y que hoy día parece un lastre, que antes era muy bonito y todo, pero hoy día parece ser una cuestión que pesa, entonces el amor sí es una unión, pero como candado cerrado creo que quizás ya no va mucho por ahí, no es muy atractivo, digo. Pero la figura en el río, la persona que deja su huella, su rastro, ¿no? Ahí hay una suma de memorias allí, porque obviamente está
la dictadura, pero también están los cuerpos que fueron tirados al río durante las protestas, los empujones, ¿no? La impunidad, etcétera. Y la cuestión de los candados es una muestra muy clara también de nuestro colonialismo mental, porque eso es muy famoso en Francia, ¿no? En los puentes ahí de París. Hay uno que está lleno de candados que incluso ahora quieren que no le pongan más porque están comprometiendo la estructura del puente. Y entonces son imitaciones y cómo seguimos ciertos patrones y los transportamos acá sin filtro, ¿no? Sin una mediación. Entonces hay toda una serie también ahí, más lo que decía Nelson, ¿no? De que las relaciones hoy en día no pueden ser un candado. Pero la memoria también de la gente desaparecida en el río como este símbolo, como el cronotopo, como se llama, ¿no? Que en sí mismo también concentra muchas memorias. Em, Curiosamente, este texto lo escribí o comencé a escribir antes de venirme a Concepción, a Neuquén, y yo me vine a comienzo del 2019. Y para mí, cuando supe después del caso de quien fue tirado, ¿no es cierto?, de un puente, eh, sentí que era casi como una premonición lo que había pensado en ese minuto. Eh, y, y justamente está la idea de los detenidos desaparecidos, ¿no es cierto?, aquí sumamente presente, eh, pero también esos otros elementos que han eh, ocurrido en nuestra historia y que se entrelazan, no están efectivamente dislocados. Y claro, el río tiene varios simbolismos, el agua, ¿no es cierto?, como limpia, pero también con este fluir, ¿no es cierto?, que están ahí implícitos. Y justamente quería hacer el experimento antes de comentar esa parte, de, de ver lo que surgía, ¿no es cierto?, sin mis mayores comentarios de cómo estaba aquello y también la idea de todo aquello que hemos heredado, sí, por supuesto, está en el tema del candado, ¿no? Cómo los medios nos traen esta realidad, nos generan una visión de mundo, nos construyen una realidad que aceptamos como, como la verdad, ¿no? Eso era más bien una apertura a la reflexión, lo que quería compartir con ustedes a través de este cuento. Gracias. Muchas gracias, Kerstin. Kerstin, bueno, eh, yo quisiera despedirme con un breve textito y un haiku, si es posible. Y este es un texto que toma el cuadro de Edvard Munch, El grito, en este tiempo de gritos, ¿no? ¿Y qué ocurre después de eso? Lo respondo con el haiku. Imaginen entonces el cuadro. Puente mar de los refugios, toma el grito de mis gritos contra el áspero atardecer de las distancias. Allí donde el tiempo curva mi estadía como un precipicio de culpa. Oh verde mar, dame lo que ellos tienen de tranquilo aspecto, deja que navegue después del grito en el silencio. Y la respuesta de haiku viene dada de la naturaleza. Se yergue la flor, retrocede la sombra, bailan los valles. Yo me despido agradeciendo al colectivo, a cada uno de ustedes por permitirme estar en este espacio y bueno, que sean muchas más actividades, larga vida al colectivo Filopoiesis. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo a cada uno. Y bueno, ya nos volveremos a ver. Saludos a Sería todos. lindo. Que estén muy bien. Sí, cariño, magnífico, me encantó cada presentación.
Me emocioné incluso. Sería lindo hacer esto con cierta periodicidad. Creo que es lindo que conozcamos nuestros trabajos. Yo presenté una incitación nada más, pero la poesía estuvo magnífica, el arte creo que es nutritivo que podamos mantenernos más al día y generar más diálogos. Sería bonito poder tener sesiones cada ciertos meses y compartir lo que están creando, lo que estamos reflexionando. Eso, muchas gracias. Estupendo, Gracias. genial. Efectivamente, fue muy enriquecedor escuchar cada una de las ideas de los trabajos de ustedes. Así que eh, me encantaría que hubieran más instancias, ¿no es cierto?, para enriquecernos de estos trabajos. ¿Se me escucha? Y Sí, Sí, Nacho. Bueno, antes de despedirme, me gustaría hacer algunos comentarios de las presentaciones. Em, Me gustaría partir por el texto de Nelson, que me encantó la relación que hizo de filopoiesis con dos figuras en particular, la del copihue y de la araucaria. Em, el copihue como símbolo me parece muy apropiado, pues representa lo frágil y la pérdida, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros sabemos que el copihue es como la flor nacional, pero muy pocas personas lo conocen. Conocen el copihue porque no, ya no está, po. Es como una especie de extinción de nuestra flora. Los estudiantes, por ejemplo, en los colegios solo conocen los copihue de cartulina, pero no conocen el copihue real. Entonces creo que en ese sentido esa relación, esa metáfora eh, es muy apropiada porque dentro de lo que hacemos nosotros como artistas, como pensadores, es resistir en esta belleza, ¿cierto? Rescatar esta belleza que parte de lo natural se transforma en un símbolo patrio, pero que se ha vuelto artificial. Entonces, creo que el colectivo en el fondo es ese copihue natural que hay que seguir buscando. También me gustó la figura de la araucaria, pues para mí simboliza la resistencia, ¿cierto? La resistencia del pueblo mapuche y también la resistencia dentro del arte. Respecto a lo que habló Valesca, hay varias cosas que me parecen súper rescatables. Em, esta frase que mencionó de la oscuridad de pensamiento en relación a la violencia eh, política, en los discursos tóxicos. Em, Creo que también nuestra misión, como dice Valesca, está en rescatar esta diferencia entre el conocimiento versus el saber. Claro, pues con el acceso a Internet y todas estas herramientas hay mucho de conocer cosas, pero la sabiduría es algo mucho más profundo. Y el ser humano, al menos los que somos más inquietos intelectualmente, siempre estamos en búsqueda de la sabiduría más que del conocimiento. También me pareció súper bonito lo que hizo la relación del Quijote versus el Sancho. Yo me siento súper Sancho, pero eh, es bonito eso de que exista este diálogo que es tan, como se puede decir, atingente siempre. Eso logra las buenas obras de arte, po, de que trascender el tiempo en que fueron escritas y transformarse en símbolos para siempre, digamos. mm, Y finalmente, agradecer lo de Miguel, el poema de la Virgen de los últimos días, la verdad me hizo llorar. Muy bonito esa sensibilidad que logra desde como lo más oscuro del ser humano, porque el que habla vive en una realidad oscura, pero esa Virgen es como esa poquita luz que le da esperanza, que le da paz y que siempre está como relacionada con la figura femenina, con la madre, que siempre nos acoge y nos da esa paz que necesitamos en estos tiempos de tanto odio y, bueno, estos discursos tóxicos. Así que muchas gracias al colectivo, como siempre ha sido un placer y como dice Valesca, ojalá nos reactive un poquito más y podamos reunirnos en físico. Que también, claro, la pandemia nos permitió esto que todo el mundo estaba online,
pero hoy en día necesito, y se los digo así de corazón a corazón, necesito verlos. Necesito que esto sea real, porque ese vínculo no puede armarse solamente por reuniones virtuales. Así que hago la invitación para volver a lo real. Eso, muchas gracias. Wow. Puede ser en el sur también, porque vengan al sur. Armar acá un encuentro. Si se pudiera hacer yo feliz, me hago más activa y armamos algo. Sería lindo. Bueno, sí, sin duda ahí vamos a estar, yo creo, yo también me voy a sumar en todo lo que se venga y estemos en contacto, pues, ¿ya? Damos por cerrado entonces la actividad, que estén muy bien y buen fin de semana de lo que queda. Un abrazo grande. Igual, muchas gracias, que estén muy bien. Abrazos. Chao, Chao. chao. Chao.